No, grabando. Hola compañeros, ¿cómo están? Héctor, Adrián. En esta ocasión tenemos que profundizar nuestro tema sobre acerca de los factores que influyen en el proceso educativo y rendimiento académico. Para dar una mejor comprensión al tema, si me permiten, voy a compartir pantalla en este momento. Sí, compañero, sí, vamos. Gracias. Si podemos observar el documento de Word, Dice ahí, visualizar. Sí, sí, está. gracias. Entonces, como primer tema, vamos a entender sobre todos los procesos que pasa e interactúan en nuestro cerebro. En este momento vamos a hablar sobre la neurociencia y el aprendizaje, que mi compañero Adrián a continuación nos explicará sobre este tema. Por favor, compañero. Yo les voy a explicar neurociencia y el aprendizaje. La neurociencia es el campo que estudia el sistema nervioso. Está basada en las funciones del área relacionada a la mente con el objeto entre los niños o estudiantes. La relación basa entre la autonomía de la neuroquímica, de las funciones que están presentes de la anatomía. La neurociencia trabaja en las tendencias biológicas y conductuales, es decir, el funcionamiento del cuerpo y el acomodo de la adaptación de que ésta puede sufrir si el entorno que se ubican. ¿Cómo me pueden decir qué es la neurociencia y la neuroquímica, compañeros? Sí, compañero, la neurociencia para mí puede ser, bueno, es, no, creo, una excelente herramienta para los docentes, ¿no? La neurociencia. Esta disciplina también está destacado la relación que existe entre los procesos de emociones, de aprendizajes y de emociones, señalando de qué manera están vinculadas profundamente, que influyen también en la forma de en que los alumnos se desempeñan a la hora de aprender. También la neurociencia, como ejemplo, también tenemos como practicar regularmente deportes o actividades físicas, ¿no? El ejercicio físico, aeróbicos, beneficia también las capacidades cerebrales, tanto en el niño como en el adulto. Quienes también realizan una actividad física semanal tienen más intensa, también tienen más, una mejor memoria y una mayor flexibilidad y velocidad del procesamiento de informar en el cerebro, ¿no? En neurociencia, en la información mental. Eso, compañero. Gracias, compañero. Sí, justamente a lo que ustedes acaban de comentar, yo también podría acotar o decir que la neurociencia, ¿qué es y para qué sirve? La neurociencia se dice que es un conjunto de disciplinas científicas, o sea, que estudia nuestro sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos, digamos, que controlan o regulan las reacciones nerviosas de nuestro cuerpo, ya que está muy relacionado con el comportamiento del cerebro. En cambio, como usted nos preguntó, Adrián, la neuroquímica, yo pienso y también pues, les puedo explicar a ustedes qué es el estudio científico de las sustancias químicas que influyen en los en los neurotransmisores y en otras moléculas de nuestro cuerpo, como podría ser las drogas, las que influyen en las neuronas. O sea, es un proceso de aceleramiento o un cambio de reacción en nuestras neuronas. Eso sería como la neuroquímica, un proceso químico que influye en esto. Por favor, Adrián, continúe. Muchas gracias. Bueno, el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso a través del cual modifican la adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Como esta resulta el estudio de experiencias, de la instrucción, el razonamiento y observación. ¿Qué piensan que es importante o no es importante el aprendizaje en nuestros estudiantes, podría decirse? Compañero Carlitos. Ya, muchas gracias. Yo pienso que el aprendizaje, digamos que es una adquisición o
el conjunto de adquisiciones del conocimiento y de algo por medio de un estudio o un aprendizaje, ¿no? Que se podría decir que es el ejercicio de la experiencia, en especial a los conocimientos necesarios que nosotros deseemos adquirir mediante un proceso de estudio para aprender algún arte u oficio o tema relacionado que no sabemos. También puedo decir que el aprendizaje es el proceso a través en el cual se adquiere habilidades, o sea, o conocimientos, conductas y valores. Esto es importante para el desarrollo del ser humano. Eso es, compañero. No sé si alguien tiene que decir algo sobre el tema. No, compañero, yo sí, Con el siguiente tema. Sí, por favor, continúe, compañero Adrián. Ya, les voy a dar las funciones cerebrales, en las cuales constituyen en nuestro cerebro unas 5 partes, en las cuales está el lóbulo frontal, que está en esta parte, parietal, occipital, y en esta parte que es por la parte del oído es el temporal, y también está el cerebelo que se encuentra en esta parte de aquí, en las cuales yo les voy a hablar el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es una parte importante para el funcionamiento de cognitivos y el control de actividades o el movimiento, en la cual el desarrollo del lóbulo frontal. ¿Cuál es el desorden del lóbulo frontal? Considera por muchas partes que es un ser de los seres humanos en el área del lóbulo frontal. Entonces, la regla de la emoción, de los productos del lenguaje y de la formación de planteos, del comportamiento social y del estímulo se piensa para organizar. Eh, la etiología del desorden del lóbulo frontal, ahí alcanza dos factores potenciales conectados de elevada, han revelado los desórdenes del lóbulo frontal, influyendo en las enfermedades eh, cerebrovascular. La presentación de tumores, el trauma, más traumatismo del cerebro, enfermedades neurodegeneración. Pregunta, ¿se podría decir que cómo afecta esta parte del lóbulo frontal? ¿O cómo nos está? ¿Cómo nos- del lóbulo frontal yo puedo, o sea, decir que entiendo que el lóbulo frontal que tiene aquí en la cabeza se considera como nuestro centro y hogar de emociones, ¿no? Emocionales, de control, a nuestra personalidad. También el lóbulo frontal izquierdo está, que entiendo que está envolunado en el movimiento relacionado de la lengua que controla, mientras que el lóbulo frontal derecho también desempeña un papel en capacidades no verbales. También puedo decir que el lóbulo, cuando afecta, ¿no? Si tenemos alguna lesión, afecta en la parte anterior del lóbulo frontal. Puede ocurrir lo siguiente, por ejemplo, dificultad para mantener temporalmente la información disponible para su procedimiento. También denomina memoria de trabajo, como se le puede llamar, no se puede recordar. También la reducción en la fluidez del habla, ¿no? Falta de emoción, también interés y preocupación. Eso, compañía. Adicional a lo que dijeron ustedes, compañeros, también puedo decir que el lóbulo frontal es como un director de orquesta o sea que para planificar y ejecutar nuestros actos a partir de la información que necesitamos procesar, recibir o enviar a diferentes partes de nuestro cuerpo. Esto también, digamos, tiene las regiones cerebrales y también participa en la producción del lenguaje, ya que el lóbulo frontal interviene mucho en lo que es la inteligencia y todos esos procesos cognitivos que tiene esta parte o esta área de nuestro cerebro.
También dentro del lóbulo frontal encontramos el área de Broca. Se dice que el área de Broca es digamos, es la región cerebral conocida como el área de Broca, que se encuentra ubicada en el lóbulo frontal izquierdo. Esto debemos entender que en nuestro cerebro se divide en parte de izquierda y derecha. Justamente está ubicado en el lado izquierdo, el área de Broca, y digamos que está constituido o considerado como el núcleo que controla el lenguaje expresivo. En esta área en concreto se encuentran localizadas capacidades como ordenar y comprender todo lo que es la elaboración de las palabras que nosotros emitimos diariamente. Esos compañeros. Por favor, continúe, compañero Adrián. Gracias. El lóbulo parental. Este se sitúa abajo del hueso craneal, que da el nombre de entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. Es una de las estructuras cerebrales más importantes tanto por su tamaño como por el proceso que la participa. ¿Qué es el lóbulo parental? Esta parte del cerebro es una zona de la corteza cerebral que queda ubicada justo dentro del lóbulo frontal. El lóbulo parental trabaja conjuntamente con el, el resto de lóbulos del cerebro, ya que incluye una gran área de asociación que puede ser vista como una centro de muchos tipos de información que mezcla parte de generar una unidad. ¿Qué es el lóbulo parental? Aunque el lóbulo parental se especializa más en ciertas funciones cerebrales y en otras, una de esas características principales es la integración de datos que provienen de distintas fuentes. Por ejemplo, la mezcla de datos relacionados con el que se ve y aquellos que no habían lo que se escucha, y lo que hace aparezca una experiencia perceptiva completa. De las lesiones del lóbulo parental. ¿Cómo ocurren las lesiones del lóbulo parental? Esta a su vez, en la psicobiología, parte de una función de una estructura cerebral que nos habían acercado de una función que realiza en esta lesión había una acerca de la multiplicidad de tareas que realizan los grupos de las neuronas de esta parte del cerebro. Eh, la, lóbulo- la lesión del lóbulo parental izquierdo, unas heridas del lóbulo parental del hemisferio izquierdo pueden resultar en la apariencia del síndrome de Gestalt, que incluye el síntoma como la incapacidad de adquirir a la hora de realizar los cálculos, la confusión de la izquierda y la de la derecha, y la dificultad a la hora de escribir. También la lesión del lóbulo parental derecho está basada en la salud y el enfoque de una lesión del lóbulo parental derecho. Puede reproducir hemigengligencia, es decir, incapacidad para presentar atención a los estímulos presentes en el lóbulo izquierdo del cuerpo a la vez que a la persona no se da cuenta de este problema. ¿Qué piensan de esta parte del lóbulo parental, compañeros? Eh, el lóbulo parietal está ubicado, ¿no?, a continuación del frontal. Entonces, el lóbulo parietal para mí procesa información relacionado con la temperatura, el gusto, el movimiento y el tacto. También el lóbulo parietal tiene dos funciones principales, el somato-sensación y la integración sensomotora. El lóbulo parietal también puede ser considerado como el corteza de asociación, ya que integra visual, auditiva y somatosensorial de información con el fin de guiar el comportamiento del ser humano. Continúe también, compañero Carlos, por favor. Gracias. Sí, también puedo acotar o decir que en el óvulo parental, entre otras cosas, es la clave de la integración de distintos tipos de información sensorial.
digamos que ya que sirve este lóbulo o su función es para guiar nuestros movimientos. Estaría algo relacionado con lo kinestésico. También en el lóbulo parietal, como ustedes acaban de decir, es importante para el desarrollo de los sistemas de los siguientes lóbulos. Y como no debemos olvidarnos que el lóbulo parietal se encuentra, digamos, entre los lóbulos frontal y occipital y se encarga principalmente en procesar información sensorial. Eso es, compañeros. A continuación, les hablaré sobre el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital nosotros podemos entender claramente que es fundamental para procesar la información visual. Eso sería en el lóbulo occipital, o sea, procesar información visual, ya que en el lóbulo occipital se encuentra lo que es kinestésico, auditivo y visual, ya que kinestésico nosotros podemos entender que es la capacidad de explorar el entorno de los objetivos por medio del tacto y del movimiento. Eso es, compañeros, en kinestésico. Si tal vez ustedes tienen algo que decir sobre el óvulo occipital, por favor, comenten. Para mí el lóbulo occipital es de lo que hace una estimulación a la memoria, ¿no? Y al almacenamiento de recuerdos visuales, que ya puede visualizarse imágenes que no nos hacen acceder a recuerdos que tenemos almacenados en el cerebro. Que también puedo decir, ¿qué pasa si se golpea el lóbulo occipital? No, eh, causa un daño a un lado del lóbulo occipital, causa la pérdida de homónimo de visión con exactamente el mismo campo cortado adentro en ambos ojos. También los desórdenes del lóbulo occipital pueden causar las alucinaciones e ilusiones visuales. Continúa mi compañero Adrián, por favor. Yo quiero acotar cómo afecta el lóbulo occipital. Se puede decir que afecta también en el proceso de visopasia, de discriminación del movimiento y también de discriminación de los colores que no podemos obtener cuando nos afecta o nos da a través de un golpe. Sí, muy bien, compañero Adrián. Entonces, a continuación, como cuarto lóbulo que se encuentra en nuestro cerebro sería el lóbulo temporal, ya que el lóbulo temporal nos da a entender que es dar significado a la información sensorial, auditiva y visual y permite a muchos procesos relacionados con el lenguaje, con nuestra comunicación. En este lóbulo se encuentra el hipocampo, que tiene un papel crucial en el aprendizaje y la memoria, y que se ve afectado por las primeras alteraciones neuropatológicas de la enfermedad, como se podría decir el Alzheimer. También en el lóbulo temporal puedo decir o acotar que es el área de sonidos o de Wernicke y está relacionado que el lóbulo temporal está ubicado exactamente por la zona de nuestro sentido del oído y podemos apreciar en las partes laterales de nuestra cabeza. ¿Qué pueden ustedes decir, Adrián o Héctor? Por favor. Puede ser, bueno, el lóbulo temporal es el lóbulo principal, ¿no? De cada hemisferio del cerebro, cada hemisferio del cerebro, donde alberga la corteza primaria de la audición del cerebro. Maneja el lenguaje auditivo, maneja los sistemas de comprensión del habla. También podemos decir que esto desempeña un papel importante, ¿no? En las tareas visuales complejas, como el reconocimiento de los rostros, de las caras y todo. ¿Qué pasa también si se daña el lóbulo temporal? El daño temporal derecha puede causar una pérdida de inhibición del hablar. Los lóbulos también temporales se asocian altamente con habilidades de la memoria. Las lesiones temporales izquierdas dan lugar a memoria de la materia no verbal.
tal como puede ser la música y dibujos. Compañero Adrián, por favor. Gracias. Yo también quiero contar una parte que es del lóbulo temporal izquierdo, que es la comprensión de nuestro lenguaje. También es que nos permite integrar la globalización de buena parte de nuestra información sensorial que nos llega a través de nuestro entorno. Sí, compañero Carlos. Gracias. Justamente sí, en el óvulo temporal también puedo decir que como se asocia a la capacidad de la visión y todo eso, sería que esa capacidad para reconocer los otros se llamaría como la prosopoagnosia. Entonces, a continuación, como por quinto lóbulo, se encuentra el óvulo de la ínsula. Este lóbulo está ubicado debajo del lóbulo frontal y occipital y al lado del lóbulo temporal, ya que este lóbulo no se le puede observar fácilmente, sino se encuentra internamente debajo de los otros lóbulos. La ínsula sería que es una parte de la corteza que está oculta entre el resto de los lóbulos, como los acabo de mencionar. Está pegada, esta pegada estructura encargadas de hacer posible la aparición de emociones. Sí, justamente la ínsula, su función principal o su característica principal son las emociones y los procesos cognitivos. Si una persona se encuentra triste, alegre o diferentes en estados de emociones, este lóbulo o esta llamada ínsula permite este comportamiento y esta característica especial. No sé qué puede comentar usted, Héctor o Adrián, por favor. Em, Sobre el quinto o lóbulo, ¿no? Que es el ínsula. Es muy importante este lóbulo porque viene de la región del cerebro que se encuentra implicada en múltiples funciones, ¿no? Para tener una gran relación con las demás lóbulos, ¿no? Como las emociones básicas, como el amor, la tristeza, el odio, también la felicidad. Entonces, ¿qué pasa también si se daña el óvulo del ínsula? No, en casos de hay pacientes, un ejemplo, un paciente que, que pueden pasar presentan lesiones en la ínsula cerebrales cuando pierden ya el deseo de fumar de manera inmediata. Ese es compañero. Gracias. Adrián, gracias. Ya, yo quiero decir cómo se podría activar la parte de la ínsula. Puede ser que en el caso de la ínsula, se puede decir en las experiencias sociales, se activa ante una situación donde se ve vinculada en las normas en el procesamiento de emociones y también dentro de la empatía. La ínsula también es posteriormente se conecta ah, recíprocamente con con la corteza sensorial. Sí, en la parte de la consideración de una área de sensorial polimodal. Gracias. Bueno, no sé. Ya, gracias, compañero. Sí, podemos entender que nuestro cerebro está compuesto por 5 lóbulos y esas son sus características y ejemplos. A continuación, el siguiente tema trataremos sobre qué es lo que sucede en el cerebro. En este tema vamos a entender y comprender que se desarrolla mediante el cual nos enseña a entender y comprender todos los cambios, sensaciones y experiencias de nuestro cuerpo mediante el cual el funcionamiento de nuestro cerebro. Si nuestro cerebro se encuentra sano, bien, nuestro cuerpo puede reaccionar y actuar sus comportamientos y sus movimientos de mejor manera, ya que el cerebro es la parte más fundamental y esencial en nuestro cuerpo. El cerebro es como nuestra computadora que procesa y almacena información para procesar de mejor manera. Eso puedo decir. No sé qué ustedes opinen, compañeros. Cuéntenme. Mm, Compañero Adrián, o yo mismo. Ya, Como ustedes voy a deseen. contar cómo que sucede nuestro suceso si es que sufren algún daño. Aquí sería que
cuando ocurre algún daño, un accidente, eh, esta parte del cerebro vascular es químico, o sea, sustancias no pueden llegar a todas las partes del cerebro, o lo que cuando alguien llega a un punto en que nuestro cerebro se desconecta, podría decirse que llega a un punto que antes de desconectarse, eh, está atento a un punto de 20 minutos, de 20 segundos diré, y ahí es cuando el cerebro se desconecta y ahí cuando nosotros fallecemos o podemos morir en ese punto que cuando perdemos una parte de nuestra cabeza que es como como una sustancia que tenemos aquí que no podrá llegar toda la parte del cerebral y ahí cuando nosotros ya llegamos y lo tenemos ahí. Sí, compañero Héctor. También que puede pasarnos cuando nuestro cerebro aprendemos, yo creo que gracias a las estructuras neuronales, no, hay una serie de procesos químicos y eléctricos que se produce el aprendizaje, pero a su vez el aprendizaje también cambia las estructuras neuronales del cerebro en una especie de bucle permanente. También puedo hablar que el cerebro, no, nuestro cerebro le damos combustible a todo nuestro cuerpo, a nuestras neuronas, y es la extraordinaria red de neuronas, ¿no? Como vuelvo y repito, ¿no? Estas células son alrededor de 100.000 millones, entonces tienen la capacidad también de hacer minutos, de hacer infinitos de números de conexiones. No importa la cantidad de células, sino la conexión entre ellas, ya que estas son las que activan el aprendizaje. Eso, compañero Carlitos. Sí, muchas gracias, compañero. Sí, está muy bien. Entonces, como segundo, a continuación, vamos a hablar sobre qué sucede a nivel neurológico. Compañero, usted mismo, Héctor, por favor, cuéntenos qué trata este tema. Bueno, el tema que sucede a nivel neurológico, los trastornos neurológicos también nos afectan a un cierto de millones celular. Estos trastornos son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos. Este sistema neurológico sucede en el sistema nervioso autónomo, las raíces nerviosas, la placa neuromuscular y los músculos. En cualquier también alteración que produce síntomas y es causado por problemas en el cerebro o en el sistema nervioso. Estos involucran al cerebro, la columna vertebral y a los nervios de alguna manera. Se considera daño cerebral adquirido infantil a toda lesión cerebral que acontece de manera súbita a partir del primer mes de vida, siendo las causas principales traumatismo cranocefálico, tumor cerebral, ictus, epilepsia, hidrocefalia o anoxia cerebral. El término de retraso madurativo también se puede decir en eso, no se utiliza en los casos en los que los niños no tienen la principal característica de los niños de su misma edad. De esta forma, esta enfermedad afecta a diferentes aspectos como el uso del habla, la motricidad, la socialización y el desarrollo cognitivo. También lo puedo hablar de esto de lo que es que sucede a nivel neurológico, también es lo que pasa en el cerebro, ¿no? Sobre un niño. Eh, puede bajar un poquito más abajo, compañero. Ya, perdón. Eh, podemos ver acá algunas cosas, ¿no? Unos ejemplos donde que los niños del cerebro eh, están, ¿no? Por ejemplo, no dominan las habilidades de lectura ortográfica, escritura o matemáticas, los niveles de edad y grado esperados cerca de ellos. También tienen dificultades para entender y seguir instrucciones. 3, tienen problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir. El neurodesarrollo se da a través de un proceso dinámico de interacciones entre el niño y el medio de lo que rodea. Como resultado se obtiene la maduración del sistema nervioso con el consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y a la vez la información de la personalidad. Quinto, ¿no? El desarrollo
psicomotor implica los cambios en las habilidades motrices y cognitivas, emocionales y sociales del niño desde el periodo fetal hasta adolescencia. En el término suele limitarse por concesos a los primeros 2 años de vida. También puedo decir que el ser humano, junto a otros seres vivos, tiene la capacidad de aprender gracias a los estímulos, ¿no?, que hay en su entorno, gracias al sistema nervioso. Este sistema posee una gran plasticidad según la información sensorial que recibe y se adapta según las necesidades que le exige cada situación. ¿Alguna pregunta, alguna opinión pueden hablar sobre, compañeros, sobre el tema que sucede a nivel neurológico? Yo pienso que en el sistema del nivel neurológico podemos entender que en el cerebro está constituido, o sea, conforma todo lo que es la médula espinal, los nervios conforman el sistema nervioso. Eso tiene mucho que ver con el sistema neurológico, ¿no? También entiendo que es el conjunto que controla todas las funciones del cuerpo. Cuando algo no funciona o funciona correctamente o incorrectamente, por esa parte controla todas las funciones del cuerpo y del sistema nervioso. También, como usted dice, compañero Héctor, sería todos los comportamientos que tiene en sus etapas al momento de nacer, crecer y todo eso. No sé, tal vez, compañero Adrián, que quiera decirnos algo sobre el tema. Bueno, yo quiero acotar que también existen enfermedades a través de la neurología, que es una enfermedad degenerativa en las cuales las células nerviosas están dañadas o se mueren. También están las enfermedades de los vasos sanguíneos que afectan al parte cerebral, tales como las derrames cerebrales. También hay lesiones de la médula espinal y el cerebro. Y también hay uno que es de trastornos de convulsiones como tales como 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 la epilepsia. Gracias, compañero. Sí, Eh, justamente en el siguiente tema, cuando se dice que el niño es tonto, no sé, ¿puedes explicarnos algo, Héctor, sobre este tema? Sí, eso es lo que también me toca hablar, ¿no? ¿Cuándo se dice que el niño es tonto? No, voy a hablar rápidamente. Aunque en muchas ocasiones nos referimos al término maduración y desarrollo de forma similar, no hay que olvidarse que la maduración del proceso genético determinado, que implica la organización gradual de las estructuras neurales, mientras que el desarrollo se refiere al incremento y perfeccionamiento de las habilidades funcionales. Por lo tanto, los factores genéticos y ambientales actúan sobre la maduración del sistema nervioso que se produce en el proceso del desarrollo. ¿Qué pueden decir, compañeros, cuando se dice que el niño es tonto? ¿Alguna opinión? Yo, si me permiten, compañeros, yo puedo decir que el término que le califica a un niño cuando no hace las cosas bien, tonto, está mal dicho, porque un niño no es tonto, sino lo que pasa es que tiene algún problema psicológico, se podría entender de esa manera, ¿no? En este ámbito de la educación psicológica. Pero el niño quiere decir que aún no desarrolle todas esas capacidades o habilidades que posee. Tiene que descubrir, fomentar y desarrollar todas esas capacidades. Y el docente tiene que ser el promotor y el partícipe en el cual desarrolle esas capacidades. El niño no es tonto, sino tiene que desarrollar sus capacidades y habilidades. Esos compañeros. No sé, usted, Adrián. Compañero Adrián. Aquí quiero acotar que claramente en el ámbito de la educación, se podría decir que el niño podrá tener problemas familiares para que no preste atención en las clases y le puedan decir que el profesor que sea un tonto, así, ¿no? Entonces, afecta mucho las emociones. Entonces, podría decir que el niño no es tonto, solo que se deja influenciar de esas emociones negativas que no quiere aprender alguna cosa y se deja influenciar de todas las cosas malas así. Gracias. Bueno, compañero, ¿no? Cuando se dice el niño es tonto, acá abajo tenemos un contexto, ¿no? La adquisición del conocimiento y el financiamiento de habilidades depende de las oportunidades que se den al niño para observar, copiar y experimentar de sus iguales, así como la interacción entre su genética y el ambiente en el que se rodea, eh, con- eh, contribuyendo todo ello de forma interactiva y compleja.
al proceso de desarrollo. También son los potenciales acontecimientos nocivos, genéticos, intrauterinos y ambientales. Especialmente puede ser, ejemplo, el hipoestimulación sensorial durante ese tiempo que afecta a la organización y perfeccionamiento de las estructuras neurales y pueden ser responsables de un retraso en el desarrollo psicomotor. Eso, compañeros, sobre cuando se dice el niño que es tonto. Muchas gracias. Por conclusión, tenemos que agradecernos por la atención y la colaboración de todo el grupo. Eso ha sido nuestra participación sobre el tema. Agradecemos a ustedes, compañero Adrián, Héctor, y a mi persona. Muchísimas gracias y damos por concluido esta reunión. Sí, muchas gracias, igual compañeros, Muchas y gracias. a todos los tres que somos del grupo, no, excelente todo esto, ¿no? Que nos ha pasado, gracias. Corto ya la grabación, ¿no, compañeros? Dale. Ya, Sí, por favor. gracias.